Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Alejandra Muñoz, soy subsecretaria de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de charlas de actualización de enfermedades de notificación obligatoria. Para eso, hoy está acá Sabrina Galdonovo, bienvenida. Ella es docente de la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Es referente para OMSA, para fiebre aftosa, y está a cargo de la coordinación de sanidad animal de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico en SENASA. Bueno, bienvenida, muchas gracias por darnos Buen esta charla. día. Buenos días, Ale, y a todos. Bueno, empiezo a compartir y vamos a hablar un poco de la situación actual y las modificaciones en los últimos 4 o 5 años que hubo con relación a lo que es enfermedades vesiculares. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un ratito de lo que es el síndrome de enfermedad vesicular, ¿no? La sospecha de enfermedad vesicular. Em, la idea es hacer una actualización sobre lo que ya la mayoría sabemos y conocemos. La sospecha de enfermedad vesicular, cuando uno, digamos, habla de vesículas, la primera enfermedad que piensa es en fiebre aftosa y sobre eso, bueno, es la idea de focalizar un poco la charla. Entonces, la fiebre aftosa como enfermedad vesicular, o sea, el síndrome de enfermedad vesicular, la sospecha, entra dentro de las enfermedades de denuncia obligatoria. La resolución que normalizaba esto tradicionalmente es la 540 del 2010 y fue reemplazada en el año 2021 por la resolución SENASA 153-2021 de ese año, les recomiendo, digamos, que la lean, ya que es, digamos, obligatoria para todos los que ejercen la profesión veterinaria y están divididos en distintas categorías de animales por especie, de síndromes por especie de denuncia obligatoria o reportables. Lo que es la sospecha de enfermedad vesicular es de denuncia obligatoria, incluye, bueno, para lo que es rumiantes, como diferenciales de fiebre aftosa, lo que es estomatitis vesicular, diarrea bovina, viral bovina, IBR, rinotraqueitis bovina producida por herpes virus tipo 1, lo que es la estomatitis papular y la mamilitis bovina, que es el herpes virus bovino tipo 2 y 4, lengua azul, POX, para pequeños rumiantes también incluyen el diferencial, lo que es ectima contagioso y puede incluir fiebre catarral maligna. Y si hablamos de cerdos, se incorpora la enfermedad vesicular del cerdo, el exantema vesicular del cerdo, que es exclusiva de la especie suina, y también en los últimos años, y esta resolución lo que incorpora es el diferencial con Seneca virus. Seneca virus es un virus que ha empezado a tener, si bien, digamos, ya había sido anteriormente reportado, ha empezado a tener una mayor prevalencia y circulación, y en lo que respecta a la región de Sudamérica, Cono Sur, se me va más mucho por la computadora. Ha tenido importancia porque se han reportado casos en lo que es el Brasil, y por lo tanto se ha incorporado dentro de los diagnósticos como diferenciales ya en los últimos años, y esta resolución, la 2021, lo incorpora como diferencial en lo que es cerdos. Bueno, el virus de la fiebre aftosa, para hablar un poco y focalizarnos en lo que es aftosa, es un virus a RNA, simple cadena, desnudo, es decir, que no tiene envoltura, tiene una cápside. Esa cápside es muy sencilla, está formada por un capsómero, por 4 proteínas, la BP1, que se expone hacia el exterior y es la que tiene el ligando viral, es decir, es la que tiene esa proteína que interactúa con el receptor de la célula para infectar a la célula. Se compone también de la BP2, la BP3 y la BP4, que está desde el lado interior sosteniendo esa estructura metastable que forma la cápside. Esto o sea, es lo que compone lo que se conoce como proteínas estructurales,
en realidad mal llamadas estructurales porque vendrían a ser capsidales, y es lo que contiene la vacuna que se utiliza en las regiones con vacunación, de modo que lo que permiten es hacer una diferenciación, que ahora lo vamos a ver y nos vamos a focalizar en eso, en el diagnóstico a la hora de determinar un animal vacunado versus un animal infectado. Este virus lo que tiene es que tiene una alta tasa replicativa, y eso es porque el genoma, que es una RNA simple cadena de tira positiva, tiene una estructura que se conoce como IRES, que es un sitio directo de reconocimiento por los ribosomas, y lo que permite es que una vez que entra en la célula, en el citoplasma, este genoma es reconocido como si fuera un ARN mensajero. Este virus está muy estudiado. Las primeras descripciones están hechas por Fracastorius. Esto es del siglo XVIII. Y el virus, bueno, se expresa como una poliproteína directamente, que es clivado en la célula, y una vez que es autoclivado por el virus mismo, o sea, por la capacidad proteica del virus, se forma la estructura del virión. Después sale de la célula mediante lisis celular. Entonces, si hablamos de la patogenia del virus, es importante para lo que es la toma de muestras y recordar qué es lo que vemos en el animal. El virus, o sea, si hablamos de la patogenia, una vez que infecta en el día 0, luego de la infección hay un periodo de incubación que es variable. En la mayoría de las cepas que están estudiadas suele ser más o menos entre 48 y 72 horas, no mucho más, pero hay algunas descripciones que se puede extender un poco más. Hay un pico de carga viral entre los 4, 5, 6 días, y ahí, o sea, es donde se produce la viremia. El virus entra en lo que es orofaringe, nasofaringe, hace una replicación local en el epitelio, y después se generaliza y circula por todo el organismo del huésped, produciendo las características lesiones que digamos, en rumiantes suelen darse en el espacio interdigital con mucha abundancia a nivel de las ubres, y hay también lesiones en lo que es lengua, cavidad bucal. En los cerdos, las lesiones suelen darse más en lo que es el rodete coronario, y en el plano nasal, también algo en boca, en lengua, pero las lesiones en rodete coronario son características. A diferencia del bovino, no hay tantas lesiones en lo que es el espacio interdigital. Luego de esto viene una etapa de recuperación, es decir, las lesiones en su momento, digamos, álgido, se ven como vesículas llenas de líquido, que se llenan de líquidos. Ese líquido y ese epitelio de la vesícula están cargados con una altísima cantidad de virus. El cerdo es el animal que más partículas infecciosas excreta. Esto es lo que está reportado hasta ahora. Esas lesiones en algún momento se pinchan, se pierde ese líquido vesicular, y después se termina formando una úlcera que se repiteliza y el animal se empieza a recuperar. Bueno, en lo que respecta a la situación de fiebre aftosa en Argentina, el territorio, o sea, se divide hasta el día de hoy en dos grandes zonas. Una zona que es libre de fiebre aftosa con vacunación, que es al norte del río Colorado, se puede ver acá marcado en naranja, y una zona al sur del río Colorado que es libre sin vacunación. Hay un sector acá en la provincia de San Juan, que es el Valle Fértil, que junto con la zona Patagonia Norte A, desde el 2014, están declaradas libres sin vacunación. Este sector no, o sea, queda sin vacunación, ya que tiene baja carga, baja cantidad de animales. Bueno, hay un plan de contingencia para la lucha contra fiebre aftosa en Argentina, que está normado bajo la resolución 3 del 2007, y en ese plan de contingencia se definen las áreas con y sin vacunación, siendo libre de fiebre aftosa, y se imparte el uso de una vacunación tetravalente que incluye las cepas 1 Campos, A24 Cruzeiro, Argentina 2001 y C3 Indaial.
A partir del 4 de mayo pasado, así que esto es bastante nuevo, seguramente algunos ya estén al tanto, la resolución que regula lo que es el control de la vacuna antiaftosa, que es la 609-2017, ha sufrido una adenda, que es la 460 del 2024, que imparte que a partir del 1 de marzo del año 2025, la vacuna pasará a ser bivalente, conteniendo solamente las cepas O1 Campos y A24 Cruzeiro. Además, en el año 2021 se hizo una adenda, que es la 404-2021, que discontinúa el uso de elaboración de la vacuna con el método llamado de Frenkel, que es un método antiguo que implica, en vez de, digamos, producir el antígeno, es decir, los virus en tanques en suspensión celular, permitía producir en lenguas bovinas infectadas. Debido a las recomendaciones de la OMSA y a que, bueno, sabemos que digamos, la producción no es homogéneamente equivalente a producirlo en un tanque controlado con suspensión celular, esta adenda imparte la descontinuación de aquellas vacunas que se producían con este método Frenkel. Esas son las novedades. Si hablamos un poco de lo que es la fiebre aftosa a nivel regional y a nivel mundial, bueno, yo acá les muestro, ¿no?, dos comparativas de los últimos 5 años a nivel mundial. Esto es un mapa del estatus oficial de lo que es fiebre aftosa, que se publica en el WAGIS, en el sistema de reportes de la OMSA, de la Organización Mundial de la Salud Animal, en donde vemos que ya en enero del 2019 todavía la región, digamos, sudamericana tenía el área de Colombia, que había tenido brotes en el 2018, y el área de Venezuela, que no reporta. Hoy en día, 5 años después, el área de Colombia está declarada o reconocida como una zona libre de aftosa con vacunación, quedando solamente el área de Venezuela, que no declara desde el año 2013 como un país dentro de la región en el cual todavía la fiebre aftosa está vigente. Sobre todo esto en los últimos años, 2022 y 2023, hay reportes en Egipto que han recibido animales importados procedentes de este país en pie, que han producido brotes en lo que fue la cuarentena de estos animales importados de tipo O y más tarde de tipo A en el 2023. Con lo cual, bueno, al estar, digamos, reportado en un manuscrito, no es un reporte oficial, pero lo tomamos como que hay todavía virus circulando en la región. También podrán observar que en lo que respecta, digamos, a la región sudamericana, vemos algunos cambios en las áreas en Brasil y en Bolivia que han pasado a algunas regiones reconocidas como libres sin vacunación. Esto obedece al plan PEFA 2021-2025, en donde se ha establecido que Brasil levantará la vacunación. Esto está ocurriendo ahora, estaba proyectado así para el 2023, pero esto está ocurriendo este año. Brasil ha levantado completamente la vacunación en el país, con lo cual Brasil y gran parte de Bolivia ya son libres sin vacunación. En lo que respecta a Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, los estatus se mantienen de la misma manera. Estos cambios a nivel regional, sumado a una situación en donde hay un aumento constante de la globalización, una incursión de las personas y de los humanos en áreas silvestres y mayor movimiento de productos y subproductos animales, está relacionado con lo que se está viendo desde en los últimos 8 o 9 años, que se llama movimientos transpooles. La fiebre aftosa tradicionalmente se caracterizó en 7 pools de circulación regionales,
las cepas que tradicionalmente circulaban en Sudamérica estaban reconocidas bajo el pool 7, pero en los últimos 8 años lo que se está viendo, sobre todo en el área de sudeste asiático, en el área de India y en el área de África y norte-este África y lo que es Medio Oriente, se está viendo que estos pools sobrepasan su región de circulación y hay movimientos hacia distintos sectores que antes no ocurrían de cepas. Por ejemplo, un claro ejemplo que se empezó a observar en estos últimos 8 o 9 años es dentro del serotipo O de fiebre aftosa, el linaje IN2001, que tiene origen en India, que se ha traslocado hacia todo lo que es el norte de África, todo lo que es Medio Oriente y el sudeste asiático. Lo mismo con algunas cepas también de tipo O, que incluyen el linaje Myanmar 98 o, por ejemplo, dentro del A, el linaje Asia 97, que tradicionalmente circulaban en esta región del sudeste asiático y han llegado a Medio Oriente, a el sur de Rusia y, por ejemplo, a lo que es Corea del Sur también. Durante el último año, lo que se está observando es que hay cepas del tipo SAT que tienen origen en lo que es Sudáfrica, que se han visto en Medio Oriente, en países como Arabia, Qatar, entre otros. Entonces, toda esta situación que se está dando con una mayor probabilidad de transmisibilidad de las cepas y una región con países vecinos que van a estar en unos más o menos 3 años sin anticuerpos libres sin vacunación, nos nos lleva a la situación de empezar a focalizar y a realizar trabajos en lo que es reforzar el banco de vacunas. Argentina tiene un banco de reserva de antígenos y de vacunas. Esto lo que permite es que ante cualquier eventualidad o cualquier reporte o brote que pudiera haber, se tienen antígenos al alcance ya elaborados que se formulan y entre los 4 y 7 días uno puede obtener vacunas generadas mucho más rápidamente que estar, digamos, iniciando todo el proceso de cero. Y esto tiene que estar acompañado de la mano de buenos análisis de riesgo a nivel regional y mundial para, bueno, estar preparados y listos ante cualquier situación que se pueda dar fuera de lo esperado. Entonces, bueno, en estos últimos años, esta línea, digamos, de trabajo ha tenido gran relevancia y es a donde, bueno, hay que enfocar de aquí a futuro. En lo que respecta a las técnicas diagnósticas para detectar la fiebre aftosa, este es un cuadro extraído del manual, del capítulo de fiebre aftosa, del manual de las enfermedades terrestres de la Organización Mundial de la Salud Animal. Estas pruebas, digamos, diagnósticas están todas puestas a punto en el laboratorio de SENASA en Argentina. Y la confirmatoria es la RT-PCR en tiempo real. Es decir, que cuando nosotros se desencadena, por ejemplo, la denuncia de una sospecha de enfermedad vesicular, llega líquido vesicular o epitelio y este se confirma con esta real time. También lo que se hace es el aislamiento del virus para poder amplificar el eventual virus, ¿no? En el caso que fuera positivo, y caracterizarlo genéticamente, esto es secuenciándolo, se hace una amplificación por PCR y luego se lo secuencia. La caracterización genética y filogenética se basa principalmente amplificando toda la región de la BP1, que es esta proteína que yo les comentaba, que es la que tiene el ligando viral y tiene sitios antigénicos relevantes, inmunodominantes. Y por otro lado también se hace la caracterización antigénica
en donde se hacen diferentes ELISAs que comparan perfiles monoclonales frente a cepas conocidas, y también se hacen los diagnósticos que se llaman de protección cruzada o de vaccine matching, para evaluar si la vacuna actualmente utilizada puede o no proteger esta cepa en cuestión. A partir del año que viene, los cambios que vienen en el manual es que se elimina la técnica de fijación de complemento como técnica diagnóstica. Sin embargo, esta técnica se usa para otras situaciones particulares para lo que es control de vacunas. También hay todo un set, digamos, de diagnósticos que se utilizan para lo que es la vigilancia activa, es decir, para lo que es, ahora vamos a hablar de eso, para lo que es la detección o certificación de ausencia de circulación viral, que se usa el ELISA 3ABC, que detecta las proteínas no estructurales del virus, y para lo que es la detección del porcentaje de inmunidad poblacional, que se usa una ELISA que detecta los anticuerpos estructurales del virus. La virus neutralización es la que se usa para las pruebas de correlación de vacunas de protección cruzada o vaccine matching, como nombré anteriormente. Entonces, lo importante, como siempre recalcamos, en la vigilancia pasiva, es decir, cuando detectamos lesiones compatibles con enfermedad vesicular, que puede ser babeo, lesiones a nivel, como dije antes, de las pezuñas o de las mamas, lesiones en el rodete dentario o en la parte interior de los carrillos o en la lengua. Estos son, digamos, fotos de ejemplo. Tranquilamente, ¿no? Vemos esto y podría ser fiebre aftosa, podría ser también en algunos casos se presentan muchas veces lesiones por la comida de pastos duros, podría ser también estomatitis vesicular. Lo importante es hacer la denuncia que hay animales con sintomatología. En general, el servicio, por ejemplo, sanitario de Estados Unidos siempre insta a los productores a decir, bueno, es mejor denunciar y que sea una falsa alarma que no denunciar, ¿no? Y esto es, o sea, es importante, ¿no? Es mejor estar preparado y que sea una sospecha que termina siendo un negativo y no llevarse una sorpresa. Por eso es importante conocer las oficinas locales del Servicio Sanitario Oficial y ante cualquier sospecha de enfermedad vesicular, realizar la denuncia. Entonces, bueno, nosotros después acá en el laboratorio vamos a recibir estas muestras y, como decía antes, vamos a diagnosticar, detectar y aislar el agente para categorizarlo. Si volvemos a la patogenia viral, que vimos antes el gráfico que mostraba cuándo se producen las lesiones, lo importante es tener en cuenta los diferentes estadios y las diferentes muestras que vamos a tomar. La clásica es cuando, o sea, en la denuncia pasiva es que alguien, o sea, yo fui a un lugar y vi los animales con lesiones. Entonces voy a estar en este periodo. Entonces la muestra de elección que voy a remitir justamente es si todavía encuentro lesiones que, con ampollas o con vesículas que no se han roto, puedo tomar líquido vesicular, porque eso tiene una muy buena carga de virus, también para las enfermedades diferenciales que no son fiebre aftosa. Puedo hacerlo tomando líquido, por ejemplo, con una jeringa con una aguja y pinchar en la parte más baja, así como si estuviéramos pinchando, digamos, un absceso, pero en vez de vaciarlo, obtengo con la jeringa el líquido vesicular y eso lo envío refrigerado dentro de las 24 horas o congelado al laboratorio central del SENASA. En el caso que la vesícula ya esté rota o una vez que ya obtuve el líquido vesicular, puedo con una pinza, tomando con una pinza y cortando con una tijera, enviar el epitelio desprendido o el que queda pinchado, deprimido, luego de sacar el líquido vesicular. Este epitelio se recomienda que sea transportado en medio balé. Las oficinas locales tienen este tipo de medio porque el laboratorio central de SENASA es el que se encarga de distribuirlo a pedido de las regionales
este medio lo que contiene en su fórmula es una porción de glicerina que hace que el virus se conserve. Obviamente siempre, como digo, transportado en frío dentro de las 24 horas, no mucho más, y si no, si se sabe que el transporte va a tardar más, se recomienda enviar congelado. Ya que el virus permanece, digamos, con frío activo, de manera que no solo se puede hacer el diagnóstico por PCR, que sirve también si el virus está inactivo, pero también se puede hacer la intención del aislamiento viral. Em, lo importante es también, cuando tengo esta situación, estoy en esta situación, es remitir sueros del animal enfermo y de todos los animales convivientes para poder hacerle el ELISA de no estructurales para evaluar si hubo circulación viral o no. Entonces, muchos animales pueden estar en este periodo anterior o en este periodo posterior. Entonces, por eso es importante remitir suero. Para los animales que están en el periodo anterior, una opción es enviar sangre entera, ya que de ahí se puede recuperar suero, pero también en la sangre se podría intentar hacer un aislamiento, ya que podríamos estar encontrando animales en este periodo de incubación en donde hay una generalización del virus. Esto es más improbable, pero se puede intentar. En el caso que, supongamos, no tenemos una vigilancia, digamos, pasiva, es decir, no hay una denuncia de una sospecha, pero en la activa tuviéramos el caso de tener un suero que da positivo a un ELISA de no estructurales 3ABC, este ELISA es un ELISA, es un test screening, es decir, un test tamiz. Tiene mucha sensibilidad en detrimento un poco de la especificidad y a veces puede haber falsos positivos. Entonces, este diagnóstico se complementa con un Western blot que se llama EITB, que lo que contiene es 5 proteínas fijadas en la celulosa en donde corre el suero, y en el caso que haya reacción en 4 o más de las proteínas, se considera que se debe realizar un muestreo complementario, es decir, volver al animal para confirmar si realmente es positivo o no. Entonces, en el muestreo complementario lo que se va a hacer es, pensando en que el animal pueda haber progresado, es tomar lo que se llama una muestra de Proban. La muestra de Proban es un raspaje del epitelio esofágico que se hace mediante una copa de metal que están especialmente diseñadas para este tipo de muestras y se vuelven a sangrar todos los animales. Sobre este Proban se intenta hacer la detección por real-time PCR y el aislamiento. Entonces, cuando tenemos una denuncia, una sospecha, como dijimos antes, acá tenemos otra foto, fíjense, esta es una vesícula que ya tiene probablemente más de 4 días de progresión, se rompió, acá hay un inicio de cicatrización del epitelio que recubre esta úlcera, y acá hay epitelio, un colgajo de epitelio que tranquilamente esto se puede cortar y tomar y remitir al laboratorio. También podemos intentar hacer un hisopado, pero es importante que esté el líquido vesicular, si se puede obtener, y el epitelio. El epitelio es lo más importante. También, como dije antes, remitir suero del animal con la sintomatología y de todos los convivientes. Todo esto, esta toma de muestra debe ir refrigerada, como dije antes, dentro de las 24 horas o, si va a pasar más tiempo, congelada, idealmente en medio balé. Pero en caso de no tener medio balé, que no sería lo ideal, siempre pedirlo digamos, al veterinario oficial de SENASA, quien es quien va a tomar la muestra. Lo que se puede hacer es usar, por ejemplo, PBS o algún medio simple para el transporte como solución fisiológica. Esto debe ser colocado en un tubo o en un frasco. Se pueden usar frascos para muestras biológicas o como los frascos de orina. Hay que fijarse que selle bien, si no se puede sellar con cinta, y debe ir remitido al laboratorio con el logo de bioseguridad en la tapa y en el costado, avisando que es una sospecha de enfermedad vesicular.
Esto lo que permite es que cuando se remite la caja y llega a la mesa de entradas del laboratorio, ingresa al nivel de bioseguridad directamente para evitar cualquier posible liberación del virus. A veces uno ve estas imágenes, ¿no? En donde piden enviar, bueno, en triple envase, es decir, sería el envase primario que contiene la muestra directamente, se puede poner material absorbente, un envase secundario por si el primario se vuelca, y un terciario que sería la caja contenedora con el refrigerante adentro. Pero se puede reemplazar por algunos elementos que tengamos más sencillos, más caseros, como pueden ser, por ejemplo, el envase secundario, se pueden usar frascos plásticos que hayan quedado lavados de alimentos o de productos cosméticos, y como material absorbente se puede poner algodón o papel higiénico, cualquier tipo de producto que absorba en el caso de un derrame del envase primario. Acá tenemos un modelo ¿sí? de la remisión que viene con el logo de bioseguridad, indicando que contiene una sospecha, material infeccioso, y lo importante es que el protocolo oficial del veterinario de SENASA venga dentro de la caja, que es lo que se va a ingresar a bioseguridad, y también que venga una copia del protocolo, como bien indica acá, por fuera de la caja. Esto permite que cuando llega a mesa de entradas se pueda ver la información necesaria de lo que contiene la caja. Acá abrimos la caja, fíjense, hay refrigerantes dentro de la caja. Este es el envase secundario con el logo de bioseguridad, indicando que tiene material infeccioso. Fíjense que en este caso, bien sencillo, es un frasco de helado, por ejemplo. Y dentro de este envase secundario, bueno, acá se retiró el material absorbente para poder observar el primario. Observamos el frasco primario que contiene la muestra dentro. Dentro de las diferenciales, bueno, acá se nos corrió un poquito las imágenes, pero sí, acá yo sumé algunas imágenes, por ejemplo, de lo que es lengua azul, un ciervo, un ovino, diarrea viral bovina, ¿sí? En el caso de la expresión de diarrea citopática, diarrea viral bovina citopática. Fíjense las lesiones en patas, a nivel de la boca. A nivel de la boca pueden ser perfectamente confundibles la parte clínica con lo que es fiebre aftosa. Esto, digamos, nos deja en la duda. También hay lesiones a nivel del esófago, fíjense, y acá a nivel del estómago, del rumen. Entonces, siempre hay que tenerlos en cuenta dentro de las enfermedades diferenciales, y la denuncia tiene que ir como una sospecha de enfermedad vesicular, porque con la clínica no podemos identificar qué viral es. Fíjense, acá hay, bueno, algunas fotos de vesículas en cerdos. Fíjense cómo acá tenemos una pequeña vesícula a nivel del rodete. Esto es un ejemplo de cómo pinchar una vesícula. Acá está el líquido vesicular, que lo podemos observar. Estas son algunas lesiones, ¿sí? En lo que es el carrillo, por ejemplo, de un cerdo. Esto se puede raspar con una pincita o con una tijerita con poco filo, y todo este epitelio que se desprende, remitir dentro del medio. Estos casos en cerdos son fotos de algunos ensayos experimentales que hemos hecho en nivel de bioseguridad 4 con contención, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios en Argentina no hemos tenido en los últimos años reportes en cerdos. Pero bueno, para que vean qué diferentes son las lesiones, tal vez en lengua a veces aparecen ampollas grandes, son más sutiles en el cerdo, también en las patas. Si las patas están sucias puede llegar a pasar desapercibido. Y bueno, y acá vamos a hablar un poco de cómo es la identificación. Entonces, lo que les contaba antes, la prueba confirmatoria para la identificación del virus de fiebre aftosa es a través de una real-time PCR, que básicamente lo que se hace es usar primers que amplifican regiones conservadas del virus, porque lo que nosotros queremos hacer es no perdernos
ninguna posibilidad que en el caso que hubiera un virus de encontrarlo. Entonces usamos primers que nos aseguramos que hibridicen siempre las distintas variables virales que podamos encontrar. Por eso están dirigidos a regiones conservadas como la 3D, que la 3D es el gen que se ubica acá, bien río arriba, bien hacia 3' de la parte de la codificación génica del virus, codifica para la polimerasa viral, o sino también en el 5' UTR, que es la región no codificante, ¿no? Que no se traduce, que es donde está la región regulatoria del virus, y es bien conservado. Entonces, esto se usa en una real time para lo que es la identificación. Para lo que es la caracterización, como dije antes, se hace secuencia del gen que codifica para la proteína BP1, que lo podemos ver ubicado acá en el genoma de fiebre aftosa, en el precursor proteico que codifica para las estructurales, o en algunos casos, para estudiar mejor al virus, se hace la secuenciación de todo el precursor proteico P1, que incluye todas las proteínas capsidales del virión. Acá está el esquema del virión, cómo se ve completo, que está compuesto a nivel de la cápside por formaciones, digamos, pentagonales, formadas por 5 capsómeros que se repiten, y cada uno de estos capsómeros están formados por la BP1, la BP2, la BP3 y la BP4 del lado interno del virus. En paralelo, mientras se hace la PCR, que sale dentro de más o menos las 2-3 horas de llegada a la muestra, también se intenta hacer el aislamiento. Entonces, el epitelio se morterea, se lo deja este morteriado en frío para lograr la ruptura de todas las células que puedan haber en esta pasta que se produce, y luego se centrifuga, y ese sobrenadante se va a inocular en líneas celulares o en cultivos primarios, dependiendo de la situación, que crecen en monocapas, así como podemos ver en este tipo de botellas que se conocen como flasks. Crecen en monocapas. Principalmente se usa esta línea celular, la BHK21 clon 13, que es de hámster bebé, de células obtenidas de riñón de hámster bebé. Y así se ve una monocapa al microscopio óptico, o así, completa, sin infectar, de BHK21, y la comparamos, y esto es lo que vemos en caso de que crezca algún virus. En este tipo de células también crece, por ejemplo, estomatitis vesicular, con lo cual ahí estaríamos abarcando 2 virus, y también se usan otras células para las enfermedades diferenciales, como pueden ser MDBK, para lo que son los pox virus, los herpes virus u otro tipo de virus. También se puede intentar en el aislamiento usar cultivos primarios, porque uno lo que está haciendo acá, en una línea celular continua, como estas células son todas clones, todas ofrecen el mismo tipo de receptor celular, y a veces al virus le cuesta un poco crecer. Entonces uno se puede ir a un sistema un poco más complejo, un cultivo primario, en donde fíjense que hay una mezcla en la composición de células. Acá tenemos células de tipo fibroblásticas, acá tenemos células epiteliales, cuadrangulares, que este tipo de células pueden ofrecer, como es el BTI, que es un cultivo primario de tiroides bovina, pueden ofrecer otro tipo de receptores y facilitar que el virus crezca. Si no vemos efecto citopático y se llega a confirmar por PCR y la calidad de la muestra era buena, otro intento que se puede hacer es hacer el aislamiento en animales de bioterio. En este caso, para fiebre aftosa, se usa ratones lactantes de 2 a 4 días de edad. Esto es porque en esta edad los ratones se ven así, todavía sin pelo, se mueven muy lentamente, dependen de la madre, todavía están lactando y no tienen la barrera hematocefálica totalmente madurada, entonces permite que el virus replique en ellos y como efecto produce la muerte, o lo que se ve también mucho es la parálisis del tren posterior, como en este caso, como vemos acá, o de tren anterior, o hay ataxia, incoordinación. Estas fotos son de un enterovirus 71, pero que también está dentro de la misma familia que fiebre aftosa, dentro de los picornaviridae. Bueno,
La inoculación es intraperitoneal, eso no lo dije. Todas estas actividades de aislamiento del virus se hacen únicamente en el Laboratorio de Referencia Nacional en SENASA. También otras actividades que se hacen es la tipificación, que principalmente hoy en día lo que se usa en los últimos 10 años ya directamente se ha discontinuado el uso de rutina de la fijación de complemento y del ELISA de fase líquida para diagnóstico, sino que directamente se hace la caracterización genética a través de la secuenciación para BP1, como les contaba antes. En lo que respecta a la parte de determinación serológica, se puede hacer distintos muestreos, o sea, es decir, lo que compete la vigilancia activa, en donde uno va y busca ver cómo está su situación. Entonces, lo que se hace es dos actividades, la demostración de ausencia de circulación viral y la demostración de presencia de inmunidad poblacional, obviamente en la región que es con vacunación. Entonces, para la demostración de ausencia de circulación viral, la ventaja que tenemos es que podemos diferenciar al animal vacunado del infectado. Esto es porque el animal vacunado no infectado va a tener anticuerpos contra las proteínas estructurales, pero no va a tener proteínas contra las no va a tener anticuerpos contra las proteínas no estructurales. En cambio, el vacunado no infectado, perdón, lo dije al revés, o sea, el infectado vacunado va a tener anticuerpos contra las no estructurales y las estructurales, en cambio el vacunado no infectado no va a tener anticuerpos contra las no estructurales, solo va a tener anticuerpos contra las proteínas estructurales, que es lo que tiene la vacuna. En el caso de un no vacunado infectado, va a tener anticuerpos contra las estructurales y las no estructurales, y el no vacunado, no infectado, es decir, si estuviéramos en esta región, deberá ser negativo y no tendrá ni anticuerpos contra las estructurales ni anticuerpos contra las no estructurales. Para lo que es la demostración de inmunidad poblacional en la región que se vacuna, estos sueros se pueden testear por un ELISA de fase líquida que determinan el título de anticuerpos contra todas las proteínas estructurales que posee la vacuna. Es decir, el animal infectado, ¿sí? Para dejar bien en claro, ¿no? El animal infectado va a tener anticuerpos contra todas las proteínas que forman parte de la estructura del virus, pero también contra las que están internamente, que se consideran que serían no capsidales, o sea, mal llamadas no estructurales del virus. En cambio, el vacunado, a diferencia del infectado, solamente en la vacuna, como digamos, se ve esta estructura, va a presentar anticuerpos solamente contra las estructurales. Entonces, el vacunado, si las testeamos contra las no estructurales, va a dar negativo. Y esto es lo que se llama una vacuna viva, que nos permite diferenciar al vacunado de la situación del infectado. Bueno, eso es hasta ahora todo. Estoy disponible para preguntas y muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están por ahí escuchando. Bueno, cualquier cosa le consultan al mail. Así que bueno, súper clara la presentación, así que bueno, te agradezco un montón y bueno, seguimos el próximo ciclo de charlas. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Saludos.